acerca de lo que es identidad. Sabemos que es un tema demasiado extenso y que no hemos podido abordarlo en tan solo 2 charlas. Por eso el Señor nos ha dado nuevamente palabra para compartir con cada uno de ustedes. Y antes de empezar a hablar quería de pronto, estuvimos hablando hace como unas 2 o 3 semanas acerca de la identidad de Daniel cuando estuvo en el exilio en Babilonia. Y algo que en el capítulo 5 me impacta profundamente a mí es lo siguiente, y es que Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez, fue transformado en un nombre completamente de principios, obviamente comprometido, santo, consagrado a Dios, pero en su tiempo en Babilonia, el rey, el jefe, mejor, que administraba los recursos y la comida, quiso cambiar su nombre, quiso transformar su identidad. Sabiendo todos que se llamaba Dios es mi juez, Daniel fue transformado o cambiado su nombre, en Belsasar, el príncipe del ejército, o el guardián, mejor, de los tesoros de Bel, una deidad de Babilonia. ¿Qué veía yo en ese capítulo 5, específicamente en el 5? Porque eso transcurre unos capítulos atrás, iniciando este libro. Yo veía en el capítulo 5 cómo, después de una situación bien difícil que estaba enfrentando el rey Belsasar, el sucesor de Nabucodonosor, después de que él ha tomado los utensilios sagrados del templo y le dio por hacer una orgía, una fiesta pagana, tiene una visión y queda consternado por causa de esta visión. Y viene la reina madre, la mamá de él, la reina madre, y le dice: mira, hay un joven que vino con el exilio de Judá, y tu papá, el rey anterior, le puso por nombre, se le cambió el nombre y le fue dado un nombre totalmente diferente al que es su identidad, pero a quien llaman o por sobrenombre le tienen Belsasar, Daniel, sobre el cual está el espíritu de los dioses, está el espíritu de Dios. Él podría interpretar lo que tú estás viviendo en este momento. ¿Qué veía yo con esta situación y por qué? Vamos a arrancar a hablar de nuevo sobre identidad. Yo veía en el caso de Daniel cómo a él le quisieron poner un chaleco o una camisa de fuerza, cómo quisieron anclarlo y cómo quisieron atarlo a un nombre pagano, cómo quisieron robar su identidad de Daniel como hijo de Dios, como príncipe del pueblo, cómo quisieron robar la identidad de Daniel, cuyo nombre es Dios mi juez, Dios es mi juez, para transformarle. Pero como él era un hombre que había decidido no contaminarse y ser leal a los principios, a la palabra y a las promesas de Dios, jamás permitió que esa camisa de fuerza que le quisieron poner a él en Babilonia tuviera efecto sobre su vida. Ahora bien, ¿por qué hablo de esto? ¿Por qué me paro en este punto para hablar de esto? Porque muchas veces nosotros, como hijos de Dios, vamos a tener que enfrentar situaciones complicadas, situaciones difíciles, en las cuales las cosas que nos rodean van a querer hacer la fuerza, la camisa que nos imponen para limitarnos a nosotros, para robar nuestra identidad y de paso robar el propósito que Dios tiene con nosotros. Yo creo que es algo con lo cual debemos nosotros luchar constantemente, es algo contra lo cual debemos estar batallando y peleando constantemente. Y es lo siguiente: es no permitirle al enemigo que robe nuestra identidad, que dañe el propósito que Dios tiene con nosotros. Y quizás a diario tengamos que recordarle al enemigo y levantarnos con voz de Dios y con voz profética para decirle: no soy lo que tú quieres que yo sea. No voy a permitir otro nombre diferente al nombre que Dios me ha dado. No voy a permitir sobre mi vida una investidura diferente a la que Dios me ha entregado, porque yo debo obedecer a Dios. Tanto así que a Daniel le cambiaron su nombre, pero no lograron cambiar ni permear su identidad.
cambiaron su nombre, pero jamás robaron su identidad. Y es algo que nosotros debemos entender, porque las mismas luchas que vivió Daniel las podemos enfrentar nosotros. Y tenemos que pararnos firmes sobre la roca, sobre el fundamento, y ser leales a nuestros principios. Y a pesar de que las circunstancias que nos rodean, y a pesar que las situaciones o personas muchas veces incorrectas que se acercan a nuestra vida vienen para querer robar el propósito o dañar y afectar la identidad, nosotros debemos pararnos firmes y no permitir que ese tipo de cosas sigan afectando nuestra vida. Porque nosotros encontramos como muchas personas se levantan creyendo que ellos son lo que las otras personas dicen que son, creyéndole al mundo lo que el mundo dice acerca de ellos, tal vez por un error que cometieron, tal vez alguna caída de la cual quisieron levantarse, pero ese tipo de palabras de otros, esa influencia de otros, ha logrado aplastar, ha logrado hacer dormir, no puedo decir hacer morir, sino tal vez ha puesto en sueño los anhelos del corazón de Dios sobre tu vida. Y yo veía la vida de Daniel y me parecía súper complicado todo lo que él tuvo que vivir. Las pruebas que él tuvo que afrontar fueron realmente difíciles, complicadas. Pero a pesar de todo lo que quisieron imponer sobre su vida, como él había decidido no contaminar su corazón, su vida con la comida de Babilonia, él pudo mantenerse en pie para defender su identidad. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos da luz a nosotros para entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. La palabra de Dios vamos a leer en 2 de Corintios. Es un libro del Nuevo Testamento, una carta del apóstol Pablo. 2 de Corintios nos vamos a ubicar en el capítulo 10, verso 3 al 5. Voy a leerlo en la NBI y voy a leer una parte en la Nueva Traducción Viviente. Dice la NBI lo siguiente, dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Dice el apóstol Pablo: nosotros vivimos en este mundo. Está bien, aunque vivimos en este mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo, porque usamos las armas que tienen poder de Dios para derribar fortalezas. Eso lo dice en la NBI, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente, dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Me encanta esta palabra porque dice: nosotros somos seres humanos, nosotros somos personas común y corrientes, somos gente como la gente normal, en cierta forma somos iguales. Ahora, dice algo que me parece supremamente importante. Pero aunque estamos en este mundo, aunque somos humanos, no vamos a pelear, nuestras luchas no las vamos a pelear como la gente normalmente las pelea. No vamos a usar las mismas armas ni las mismas estrategias que la gente que no tiene a Dios usa para salir adelante en medio de los problemas. Ahora, la situación aquí es la siguiente: todos sin excepción estamos construyendo algo. Todos desde que venimos a esta tierra estamos levantando algo. Todos, absolutamente todo el mundo, crean o no crean, hijos de Dios o hijos del infierno, porque no hay puntos medios, o eres hijo de Dios o no eres,
hijo. Y si no eres hijo, entonces, ¿quién es tu papá? Porque la Biblia lo enseña. Ustedes no son hijos de Dios. Jesús muchas veces le decía a los fariseos, su papá es el diablo. O somos hijos de Dios, o en realidad, ¿en qué bando estamos jugando? ¿En qué equipo estamos jugando nosotros? Dice esta palabra, dice, nosotros somos seres humanos. Nosotros estamos en este mundo. Pero aunque somos seres humanos, no peleamos como la gente del mundo pelea. La estrategia de Satanás ha sido siempre la misma. Y la estrategia es sacar a las personas que tienen una identidad de hijos, que tienen un llamado de hijos de Dios, que tienen un espacio en los lugares celestes, que tienen un nivel de autoridad y una investidura de la cual hablábamos la semana pasada, la investidura de José, cuando fue restaurado en el palacio de Faraón. Cuando el enemigo huele que hay alguien que tiene investidura, él se levanta para atacar el propósito y robar la identidad, para desenfocar a las personas de su identidad. Y ahora, según el apóstol Pablo, diciendo a los de Corinto, les decía, nuestras armas no pueden ser las mismas armas que usa la gente normal, porque el enemigo busca sacarnos del espacio de autoridad, del lugar celestial en el cual Dios nos metió a nosotros con una investidura diferente, con un manto de colores, con un nivel de autoridad. Él busca sacarnos de ahí. Y la estrategia aún en guerras militares, en todo lo que hemos visto a través de la historia, es sacar la gente de su territorio, porque en un territorio totalmente desconocido para ellos es diferente la pelea. Cuando una persona está jugando de visitante no es lo mismo que cuando está jugando de local. Entonces Él quiere que nosotros juguemos de visitantes, Él quiere sacarnos del lugar celestial, del lugar de autoridad, ponernos en su terreno, porque es que si nosotros peleamos contra el enemigo en el terreno de Él, vamos a salir perdiendo, porque Satanás, padre de toda mentira, vino a este mundo primero que nosotros y tiene un mundo de mañas y de recorrido encima que nosotros juntos no lo tenemos. No lo tenemos. Él es sagaz y Él es astuto. Entonces cuando hay un hijo de Dios que tiene investidura, que tiene manto, que tiene propósito, que tiene identidad, Él va a buscar sacarlo de su lugar de autoridad para ponerlo en su terreno, y después de que lo tiene en su terreno, la pelea para nosotros es en desventaja. Es completamente en desventaja. Entonces, todos sin excepción estamos construyendo algo desde que llegamos a esta tierra. Creamos o no creamos en Dios. Lo amemos o queramos darle la espalda. Todo ser humano desde su entrada, desde su tiempo de apertura en esta tierra, está levantando algo. Todos. Y la Biblia dice el caso de dos personas. Aquel que decidió construir sobre la roca y aquel que decidió construir de manera rápida sobre la arena. Nosotros cuando nos apoyamos en Dios, cuando creemos en Dios, empezamos a construir sobre la roca, que es Cristo. Vientos y tempestades vienen para toda la raza humana, para todos. Estamos en medio de un desierto de orden mundial, estamos en una pandemia, estamos viviendo tiempos donde la economía se está empobreciendo, donde se está yendo al piso, donde ya hay hambre en muchos lugares de la tierra, donde muchas personas de manera deshonesta se están enriqueciendo y donde muchas personas de manera injusta están siendo cada vez más pobres. Estamos viviendo un desierto a nivel mundial. Pero la Biblia dice algo y es lo siguiente: aquel que decide construir sobre la roca, viene la tempestad, viene la tormenta, viene a golpear, vienen ataques de arriba, vienen ataques del lado, vienen aguas de abajo, porque es que cuando habla esa parábola el Señor usa tres cosas: habla de las lluvias, habla de los vientos huracanados y habla de las aguas que vienen de abajo. Ataques en todas las direcciones, todos sin excepción vamos a pasar por ese tipo de ataque, de arriba, de lado, de abajo, podemos vivirlo. Pero la diferencia radica en estar afirmado en la roca. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, dice la palabra. Somos del mundo, estamos en el mundo, somos humanos, somos seres humanos, pero no peleamos como la gente pelea. Entonces una persona, digamos, en este tiempo que está tan común los resfriados, los virus, el virus que es el más
mencionado en este tiempo. Una persona puede llegar al punto de sentirse resfriada, puede sentirse enferma, puede sentirse indispuesta, puede tener un ataque en sus finanzas, puede ser golpeada su salud, puede ser golpeada tal vez sus emociones, su familia, su parte laboral, cualquier tipo de golpe puede recibir en este tiempo. La diferencia está o radica en que nosotros no peleemos, no batallemos como lo hace el común de la gente. Por eso en este momento hay tantos suicidios. Por eso hay tanta gente enferma en depresión. Por eso la gente siente un síntoma de resfriado y de una vez se lanzan a la perdición, empiezan a declarar palabras de muerte. Muchas personas empiezan a decir, quizás ya me va a tocar morirme, de pronto llegó el momento, de pronto... Y empiezan a declarar una cantidad de cosas que son contrarias al lenguaje de la fe. Ahora, todos tenemos entrada a este mundo. Todos sabemos la hora de llegada. Tú tienes tu hora de llegada, el día y la hora de tu nacimiento. Tú no sabes cuándo te vas a ir. Tu vida no te pertenece, tu vida es prestada. Decíamos la semana pasada, somos ovejas del prado del Señor. Reconocemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces debemos entender que tenemos una autoridad que ha sido delegada por Dios para que la usemos. Y en este tiempo es necesario que usemos la autoridad que Dios nos ha entregado. Ahora, quiero que miremos algo. El Señor, cuando habla de identidad, Él busca afirmar nuestra identidad con cosas que nosotros podemos ver para entenderlas. Cuando el Señor busca compararnos o afirmar nuestra identidad, usa ejemplos, cosas, situaciones, usa las parábolas, pero en un caso especial el Señor nos compara con las águilas. Y por mucho tiempo hemos estado enseñando aún en la iglesia, en seminarios aún de empresas, de psicología. Bueno, se ha hablado mucho sobre el comportamiento de las águilas. Y el Señor nos compara con las águilas, pero asimismo Él también se compara con las águilas. En Éxodo capítulo 19, en el versículo 4, más exactamente, el Señor le dice a su pueblo, Él les dice, ¿ustedes vieron lo que yo hice con Egipto? Los traje a ustedes como en alas de águila. El Señor se está refiriendo a un episodio y es cuando el Señor hizo todo su despliegue de poder, su gobierno, su soberanía, su señorío, toda su gloria peleando en favor del pueblo que estaba siendo esclavizado en Egipto. Y el Señor dice, ustedes no vieron lo que yo hice con Egipto y cómo los traje a ustedes como en alas de águila. Éxodo 19:4. Y esto lo hace para llamar la atención del pueblo porque el pueblo tuvo unos altibajos tal vez muy parecidos a los altibajos que está enfrentando la gente en este tiempo tan difícil. Un día la gente amanece con la fe al 100%. Otro día la gente se siente que no tiene fuerzas, que no tiene ganas de seguir adelante, que todo es muy complicado, que el cielo está cerrado, que las nubes taparon el sol. Y entonces la gente empieza a ensimismarse, a encerrarse, a deprimirse. Ahora, como me decían alguien en estos días, la moda se volvió mirar mal. Tú vas a un supermercado y estás en la fila y de repente cruzas al lado muy cerca de alguien y la gente te mira súper mal, te miran rayadísimo, te miran de arriba abajo, te miran mal. Si tú te topas con alguien en la calle, hay unos niveles de agresividad impresionantes. Yo esta mañana hablaba con Marley y yo le decía, esto va a pasar, esto se está poniendo difícil y se ha puesto difícil, es cierto, y puede ponerse un poquito más complicado, es verdad, pero Dios tiene el control de nuestro acontecer, de nuestra vida. Pero, aunque es difícil, esta situación va a pasar, esto no va a ser para siempre, esto va a pasar. Y yo le decía a Marley algo, y bueno, después de que esto pase, ¿qué va a quedar? ¿Qué queda? ¿Qué queda después de que golpea el viento, viene la lluvia y se desbordan las aguas de los mares? ¿Qué queda? Si no fuiste una persona anclada a la promesa de Dios, si no fuiste alguien cimentado a la roca, si no fuiste alguien que tomó tiempo para construir su vida sobre Cristo, que es la roca, esta tempestad
destruye por completo. Arrasa lo que encuentra a su paso, lo puede arrasar. Es necesario tener carácter, es necesario tener segura nuestra identidad, es necesario que tengamos firme nuestra profesión en Cristo, nuestra identidad. No podemos permitir que las cosas que pasan a nuestro alrededor permeen, que dañen. El Señor les decía, yo los traje a ustedes como en alas de águila. Pero luego me encanta lo que dice Isaías, el profeta, 750 años antes de Cristo. Él dice en Isaías 40, verso 29, dice lo siguiente, dice, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Isaías 40, 29 al 31. Yo me encontraba con que la palabra águila, porque no voy a hablar hoy sobre toda la vida o cosas de las águilas y sus nidos y su manera de vivir y de cazar. No, voy a hablar cosas muy puntuales. Algo que yo encontraba acerca de la palabra águila en hebreo es nesher. Y esto es simplemente, esta palabra traduce literalmente como romper en pedazos, como hacer trizas. Es lo que traduce águila. Yo decía, bueno, Señor, ¿y por qué traduce esta palabra así? Decía que también se traduce como destello reluciente y un silbido agudo. Y yo le decía, ¿por qué esta palabra nesher en hebreo quiere decir estas cosas? ¿Por qué águila significa tanto cuando para nosotros águila solamente es el ave de la cual hemos aprendido demasiado y seguiremos aprendiendo? Entonces yo veía cómo el águila hace un silbido impresionante, porque cuando ella se eleva muy alto para poder cazar. Cuando ella mira, porque por eso dicen visión de águila, ella con esa visión tan aguda que tiene, cuando ella ve una presa digna de ella, porque no se va a comer carroña, no va a comer basura, no va a escarbar en el basurero de nadie. Ella se eleva para poder mirar mejor desde las alturas qué es lo que la va a alimentar y qué es digno de ella. Entonces el águila empieza a elevarse y a elevarse. Cuando por fin encuentra comida digna de ella, se lanza en picada a coger la presa, a cazar. Se lanza en picada y ella rompe el viento, y ese es el silbido del cual traduce la palabra nesher. Ahora es un destello reluciente porque cae de una manera tan rápida para poder cazar y alimentarse. Es algo que nosotros deberíamos aprender. El Señor nos está comparando con águilas. Y cuando nosotros somos águilas como hijos de Dios en nuestra identidad restaurada, debemos aprender a remontarnos en los lugares altos y celestes, que es lo que la Biblia dice. Estamos en los lugares celestiales, estamos en los lugares de autoridad, estamos en los lugares de gobierno, estamos en los lugares donde nosotros hemos recibido una corona, que hablábamos en semana pasada o antepasada, una corona que nos da gobierno sobre nuestra vida, que debemos usar con autoridad. Cuando vienen pensamientos de enfermedad, cuando vienen pensamientos de dolor, tenemos que usar la autoridad que Dios nos ha entregado y desde el lugar alto, desde el lugar celestial, ordenar. Dice la palabra que el Señor puso todo bajo nuestro dominio, puso la creación a nuestros pies, bajo nuestros pies, y aún dice que el enemigo está bajo nuestros pies, que podemos hollar serpientes, escorpiones, toda fuerza de las tinieblas, y nada nos va a dañar. Ese es el nivel de nesher. Por eso el Señor se atrevió a compararnos a nosotros con las águilas. Nos dice, tú eres un nesher, tú eres nesher. Tú estás en las alturas, en los lugares celestiales. Si tú has anclado tu vida en la roca,
si tú has decidido afirmarte y afincarte en la roca, tú tienes un nivel de autoridad y tú no puedes conformarte con migajas, tú no puedes conformarte con despojos, tú no puedes estar esperando tal vez la lástima de otros, tú no puedes permitir que te estén pobreteando porque es que tú eres un hijo, tú eres una hija y tú tienes la capacidad para crear dentro de ti, está dentro de ti la capacidad de crear. Yo en alguna ocasión les hablaba acerca de las arañas, animales que personalmente a mí no me agradan mucho, la verdad no mucho, cero podría decirse, pero tengo que aprender también, porque la Biblia nos manda a aprender de las arañas. Ellas tienen dentro de ellas la capacidad de producir. En alguna ocasión yo les decía, vimos una araña que tenía su alacena completa, tenía en una telaraña una cantidad de insectos envueltos en su telaraña, tenía la alacena completa, tenía su nevera a reventar de provisión. Y tengan por seguro que si quitamos la telaraña con todos los bichos que tiene atrapados, ella va a salir y va a buscar su comida, y si no la encuentra porque algún humano la destruyó, ella dice, ok, destruiste mi alacena, pero no destruiste lo que está dentro de mí para volver a producir una nueva alacena y aún tal vez más grande a la que tú quisiste eliminar. Entonces, es el ADN que nosotros tenemos como hijos de Dios, la capacidad que está dentro de nosotros. Mire, a uno lo puede dejar el que sea, a uno le puede faltar todo, todo. Cualquiera se puede ir de tu lado, de tu vida se puede ir el que sea, ya sea porque tiene que mudarse, ya sea porque el Señor los llamó a su gloria, ya sea porque cumplió una etapa al lado de tu vida en tu caminar y se acabó el tiempo para compartir con esa persona. Se puede ir de tu vida el que sea, pero desde que el Señor esté contigo, todo lo puedes, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces podrán destruir tu alacena, podrán querer de manera ridícula y absurda atacar tu provisión, hablando en el caso de la araña. Van a querer tal vez extender su mano para dañar tu alacena, tu provisión, lo que tú has levantado, lo que tú has construido. Pero como tú eres un hijo, como tú eres una hija de Dios, vas a conectarte con la palabra, con el reino, y vas a entender que dentro de ti está, como decían de Daniel, dentro de él reposa el Espíritu del Dios viviente. Dentro de ti está el Espíritu del Dios viviente. Eso se llama entusiasmo. Es tener a Dios dentro. Es tener la capacidad creadora. Si tú tienes al Espíritu Santo, lo tienes todo. Entonces podrán extender la mano para querer robar lo que tú tienes, para querer destruir lo que tú has logrado levantar, tal vez con esfuerzo, pero dentro de ti está la capacidad para volver a levantar, para volver a producir, para volver a construir. Dentro de ti está la capacidad, porque tu genética no es la genética del ser humano normal y promedio. Lo leímos en Primera de Corintios, lo leímos en Segunda de Corintios, perdón, lo leímos hace poco iniciando. Nosotros somos seres humanos, pero no peleamos como pelean los seres humanos normales. Nuestras armas son poderosas, cuentan con el poder, con el favor de Dios. Por lo tanto, podemos declararnos en victoria. A pesar de que me quitaron la alacena, a pesar de que se levantaron tempestades, a pesar de que se levantaron tormentas, a pesar de que quisieron ponerme un chaleco, una camisa de fuerza para dañar mi identidad como lo quisieron hacer con Daniel. A pesar de todo, mi identidad sigue estando intacta. Es la esencia, es la esencia. Todos hemos pasado por procesos dolorosos que en algún momento de nuestra vida creímos que nos iban a matar, que nos iban a sepultar. Vimos peleas y hemos librado peleas que son dolorosas, que hemos sentido que son más fuertes que nosotros, que nuestras propias fuerzas. Hemos sentido tal vez no levantarnos en algún momento, hemos sentido tal vez una frustración muy grande, un dolor muy grande. Uno mira hacia atrás su vida y hay episodios
que de verdad son dolorosos, que uno dice, uy Dios, ¿cómo pasé por todo esto? Uno mira hacia atrás y uno dice, Dios mío, ¿cómo yo pude pasar en medio de tanto dolor y construir tantas cosas, aún en medio de tanto dolor? ¿Cómo pude pasar por tanta dificultad? Y acá estoy. Muchos procesos creímos que venían para aplastarnos por completo, para destruirnos. Pero la prueba de que no fue así es que aquí estamos en pie. Porque pueden tocar cosas. El enemigo puede golpear cosas. Puede querer dañar cosas. Pero la esencia, mientras tu identidad de hijo esté intacta, tú tienes todo. Entonces se puede ir el que sea, puede ocurrir lo que sea, puede suceder y acontecer lo que sea. Pero si tú mantienes tu integridad, tu identidad de hijo, tú vas a volver a levantarte. El Señor dice acá que los jóvenes se caen exhaustos, los jóvenes se debilitan, pero los que esperan en el Señor encuentran nuevas fuerzas para volar tan alto como las águilas. Veíamos, hay águilas que alcanzan a medir 100, 200, ¿cuántos? Son gigantes porque hay muchas, dentro de las águilas hay muchas. 350 extendida. Porque es que la palabra volar, cuando dice en Isaías 40, el hebreo volar se llama alaj. Alaj. Y me encanta porque dice ser alto, activo, ensanchar, escalar, establecer, arreciar, asaltar, atrapar, realzar, sobrepasar, subir, ir arriba, ascender. Este es el significado del hebreo en Isaías 40, verso 29 al 31, donde habla de Nesher, como el águila que extiende sus alas para poder remontarse y volar. Es la promesa de Dios para aquellos que son hijos de Él, para aquellos que decidieron creer, para aquellos que decidieron confiar en Él. Dice Nesher, águila, rompes el viento, puedes venir como un relámpago porque vienes tan rápido, tan fuerte, tan veloz, que rompes el viento, haces un silbido al romper el viento para poder cazar algo digno de ti. Ellas no se conforman, ellas tienen un alto nivel de dignidad, tienen una muy buena autoestima. No como muchas personas que a veces dicen, no, es que el tren me está dejando. Entonces empiezan a echarle a la mano a lo que sea. Peor es nada. Tienen el peor es nada. Bueno, al menos respira, pastora. Al menos al menos respira, pues bueno. Pues no era de mi agrado, no era mi tipo, no tiene nada por ningún lado, ni de pronto la oreja, un 5% de la oreja, porque Dios es muy específico con nosotros y anhela que nosotros también seamos específicos en nuestras peticiones con Él. Y muchas personas empiezan a afanar, no, entran en momentos de desesperación y empiezan a tomar decisiones de manera carnal y apresurada, creyendo que el tiempo les está dejando. Le tienen miedo a la soledad porque creen que no, si se me va el peor es nada de la remuesco, si se me va la remuesca esta, la alpargatú de la alpargatú, si se me va, Dios mío, se me acaba la vida. No, espérate un momento. Es que nuestra vida está guardada en Dios. Es que nuestra vida le pertenece al Señor. Y si alguien viene a tu vida, que sea alguien traído por Dios. Si alguien viene a tu vida, que venga como respuesta a una oración tuya. Si alguien viene para acompañarte en tu travesía de vida, que sea alguien que es un regalo de Dios, que sea alguien que es un regalo del cielo, que te suma, que te ayuda, que te eleva de condición, que te lleva a creer más en Dios, que te impulsa a buscar, a enamorarte más del Señor. No alguien, como yo decía en días pasados, que te está drenando, que te está robando, que te está quitando. Miren, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, a descansar en Él. Dice que el que confía va a poder extender sus alas como las águilas. Y habla el significado de ensanchar. Y eso me habla a mí de Isaías 54, donde extiéndete.
extiéndete, no seas escasa, extiende el lugar donde tú vives, amplía el lugar porque viene crecimiento, porque viene expansión, porque viene bendición. Los momentos de mayor expansión son los momentos de mayor sufrimiento. Los momentos de mayor expansión son los momentos de mayor dolor. O que me lo diga alguna mujer que ha dado a luz un hijo. Si son el mayor momento de expansión, es el mayor momento de dolor también, son las contracciones más fuertes. Pero es el momento que anuncia en medio del mayor dolor que está próximo al alumbramiento y que viene una alegría que es más grande que el dolor que se está sufriendo. Entonces, ensanchar, nesher, alaj, volar, levantarse, me encanta, vuelvo y lo digo, atrapar, sobrepasar, ascender, arreciar, establecer. Eso es lo que Dios dice que nosotros somos. Personas que pueden arrebatar, personas con la capacidad de ensanchar, personas con la capacidad de sobrepasar los límites, de sobreponerse a los limitantes humanos. Eso es lo que la palabra enseña. A mí me parece impactante porque en el Salmo 105 dice, en el verso 40, dice, pidió el pueblo comida, hablando de la travesía por el desierto, dice, pidió el pueblo comida y les envió codornices, los sació con pan del cielo, abrió la roca y brotó agua que corrió por el desierto como un río. Dice la palabra en el Salmo 105 que acabamos de leer. Pidieron comida y Dios les dio codornices, les dio carne, les dio pan, les dio agua de una roca. Hay dos pasajes específicamente donde las codornices intervienen. Uno está en Números y otro está en el libro de Éxodo. En el primer caso, el desenlace fue mejor que en el segundo. El segundo fue con un desenlace fatal, triste. En el libro de Números, en el capítulo 11, dice, voy a leerlo rápidamente, dice, al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. Y también los israelitas, me encanta esa versión, el populacho, porque es que se había venido gente que no era del pueblo. Dice el populacho, esta es la NBI, no me lo inventé yo para que no vayan a decir, estoy leyendo la NBI, traducción NBI. Dice, al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echábamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Esto lo dijeron en el libro de Números. Acá fue el desenlace más fatal. Acá fue lo más complicado. En Éxodo 16 también habla acerca del pan y habla de las codornices, pero es diferente. En Números empezaron, bueno, en ambos episodios, porque se la pasaron en realidad murmurando. Yo no critico al pueblo, no me creo ni me considero mejor que ellos. Pienso que la situación que ellos estaban viviendo era una situación de verdad complicada y extrema, que cualquiera de nosotros, los que están conectados ahora, o yo estuviéramos viviendo una situación así, tal vez nuestra reacción sería la misma o de pronto un poquitico, solo un poquito más fuerte. Es complicado lo que ellos estaban viviendo, pero sí debemos aprender de lo que ellos hicieron mal para nosotros no hacerlo mal. No es el hecho de pedirle a Dios provisión lo que al Señor lo irritó. Porque Jesús dijo, es más, nos vino a enseñar la oración del Padre Nuestro y nos dice, pidan. Y al Padre hay que pedirle porque Dios es un Dios de provisión y como buen Padre, Él provee para sus hijos y Jesús nos enseñó que el Padre provee lo mejor de lo mejor para sus hijos. Hay que entender que Dios es proveedor. No podemos quitarle, porque es parte de su carácter de Padre, proveer y suplir nuestra necesidad. Ahora, el problema acá no era la provisión, ni que ellos estuvieran llorando por provisión. No era el problema era la actitud con la cual estaban menospreciando a Dios
al Dios soberano que les acababa de decir: ¿no vieron lo que le hice a los egipcios y cómo los traté a ustedes como a mis pollitos, a águilas, trayéndolos como en alas de águila por medio de todo este desierto? Eso fue lo que yo hice con ustedes. Desplegué toda mi gloria, todo mi poder para pelear contra el pueblo que los subyugaba, que los hería, que los oprimía y que los esclavizaba. Miren lo que les hice a ellos y miren cómo los he tratado a ustedes con ternura, con un corazón de padre. No era el problema que ellos estuvieran pidiendo, era que estaban pidiendo desde la plataforma equivocada, era que estaban pidiendo con un corazón incorrecto, era que estaban pidiendo con murmuración, con queja, con desconfianza, menospreciando el poder y la soberanía y la abundancia de Dios. Habían visto todo lo que Dios había hecho y cómo había usado la naturaleza para pelear y humillar a los egipcios. Sin embargo, no decidieron guardar su corazón en confianza. No decidieron guardar su corazón en integridad a Dios. No decidieron de esa manera. No decidieron no contaminarse como Daniel sí lo hizo en el exilio. Ellos hicieron totalmente lo opuesto. Y el Señor les dice: mire, los traje a ustedes, los he cuidado. He puesto en el día una nube para que el sol no les queme, no los lastime. He puesto en la noche una columna de fuego para que los depredadores no se les acerquen, para que les teman, para que se mantengan alejados, pero también para rodearlos con mi calor y que no se mueran de hipotermia. Los he cuidado, he sido tierno, los he cargado, les he provisto, los he cuidado, los he defendido, he estado con ustedes presente, me han sentido y han visto mi gloria, me han escuchado. Sin embargo, estas personas habían endurecido su corazón. Miren, es algo que nosotros no podemos permitir en este tiempo. Sí es un desierto, sí es difícil, pero no podemos pedirle a Dios desde la plataforma incorrecta. No podemos hacer las cosas de manera incorrecta. Dice en el libro de Números cómo el Señor hizo traer, levantó un viento. Dice que el Señor levantó un viento e hizo que vinieran todas las codornices para alimentar al pueblo. Ellos tenían comida para más de un mes, ellos tenían codornices para más de un mes. ¿Qué tenían que hacer? Ponerlas a secar como lo hacían en Egipto, que secaban la carne, la salaban, la secaban y la carne de esa manera se preservaba. El Señor les había provisto. Ellos decían: no queremos más nada, no, la carne. Dice en el libro de Números que ellos empezaron a masticarla y solo la masticaban y entre los dientes la carne se descomponía y enfermó a mucha gente del pueblo. Vino una plaga, vino una enfermedad por causa de las codornices. ¿Cuál fue el problema? El problema acá fue que ellos estaban pidiendo desde un punto equivocado. Estaban pidiendo desde la amargura y desde la desconfianza. Estaban pidiendo desde la queja. Estaban pidiéndole a Dios desde el menosprecio. Le estaban pidiendo no con el respeto y la honra que merece el Padre. Estaban pidiendo en deshonra. Estaban pidiendo en rebeldía. Estaban pidiendo con orgullo. Y eso fue lo que ocasionó este problema. Ahora, yo veía algo y es lo siguiente. Nuestra naturaleza es de águilas. El Señor se comparó con un águila que nos carga. Él nos compara a nosotros con un águila que puede ensancharse, sobrevolar, sobreponerse, que decía cazar, atrapar, arrebatar. O sea, Él nos compara con las águilas. Se compara a sí mismo con águila. Ahora, ¿qué pasa con las codornices? Porque la palabra hebrea codorniz es selaf. Y la palabra selaf traduce literalmente pesado, pesadez. Aquí hay algo que me parece bien interesante y es lo siguiente. Las codornices son pequeñas, todas las hemos visto. Es fácil escucharlas. Un etólogo Droscher, alemán, un etólogo alemán decía: Dios en su intervención divina, en su plan perfecto, ya tenía planeado alimentar al pueblo con codornices aún antes de que el pueblo pidiera codornices, antes de que el pueblo pidiera carne. Decía el etólogo alemán, este tipo, él decía:
Dios tenía en su soberanía perfecto el camino marcado por donde ellas emigraban, porque ellas salen de África evadiendo el invierno, buscando calor para aparearse, para multiplicarse, y cuando viajan en manadas gigantescas. Y el Señor estaba conduciendo al pueblo amado, a su pueblo escogido, justamente por la ruta donde las codornices tenían que pasar. Una intervención divina usando un aspecto de la naturaleza. Dios en su soberanía dispone, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Ahora, amados, les voy a decir algo. El Señor en su soberanía nos está conduciendo. No seamos rebeldes, no seamos desobedientes, no menospreciemos la soberanía ni el poder de Dios, no seamos orgullosos ni quejumbrosos. Dejemos de quejarnos tanto, dejemos de murmurar en contra de Dios, dejemos de menospreciar las bendiciones, porque el Señor en su soberanía nos está conduciendo en medio del desierto y Él sabe por dónde nos está llevando. Por el camino perfecto, porque en el camino que Él tiene marcado para nuestros pies, también la ruta de las codornices está transitando. Vuelvo y lo repito, por donde tú estás caminando, hay provisión de Dios para tu vida. Por donde tú estás caminando, si en tu desierto está el Señor, si tú estás construyendo tu casa sobre la roca y no sobre la arena, si tu ADN es el del águila, hijo de Dios, si tu ADN es el del reino, si tú eres una persona que valora la palabra, que obedece a Dios, tienes que tener por claro y por seguro lo siguiente: en tu desierto está el Señor. Todos pasamos por desiertos, todos. El asunto es, ¿en tu desierto está Dios contigo? ¿Has permitido que Él camine contigo? ¿O le has dado la espalda por tu orgullo y por tu soberbia? ¿O le has dado la espalda por creer y ser prudente en tu propia sabiduría, por creer que tú sabes todo? Porque algo que Dios tiene en su soberanía y su misericordia marcado para los hijos de Él es que el camino por el desierto está marcado por la ruta de las codornices. El etólogo alemán estudiaba las rutas migratorias de las codornices y él decía: la soberanía de Dios se ve real, el plan divino de Dios es tan perfecto que Él estaba conduciendo su pueblo en medio del desierto por la ruta de las codornices. El pueblo empezó a quejarse, el pueblo murmuró, el pueblo se amargó, el pueblo quería atacar a Moisés, querían atacar a Aarón, se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra los líderes del pueblo, se estaban rebelando. Dios ya tenía provisión para el pueblo, Dios ya tenía la provisión. Lo malo acá fue la actitud. Las codornices es fácil escucharlas cantar, pero es difícil verlas cuando ellas están en tierra, porque se mimetizan, su plumaje se mimetiza con el campo del cereal. Ellas se mimetizan fácilmente, se camuflan en el ambiente donde ellas están, se pueden camuflar fácil. Carne, el pueblo pidió carne. Cuando la gente quiere carne y toma decisiones por su carne, de su carne cosecha. El Señor dijo: querían carne, querían codornices, pues van a tener carne hasta que vomiten carne. Cuando tú quieres cosechar para tu carne, cuando tú tomas decisiones en soberbia, en orgullo, para tu carne, por tu carne, para saciar tu carne, y cuando todo gira en torno a la naturaleza de la carne, y empiezas a pelear tus batallas humanamente y no con las armas de Dios, entonces vas a cosechar carne. Es lo que el Señor les dijo: ustedes querían codornices y querían carne, pues carne tienen. Nosotros tenemos que tener claro que nuestra identidad de águilas nos manda a volar alto. Las águilas, cuando ven una tormenta, la cogen de frente. Ustedes saben que las águilas, cuando enfrentan tormentas, ellas se mandan de frente contra la tormenta. Tormentas eléctricas, ellas se mandan de frente y usan la tormenta, se sobreponen y empiezan a volar encima de la tormenta, se elevan aún más que la tormenta. Ahora, nosotros vamos a enfrentar tormentas. Tal vez usted está enfrentando una tormenta, tal vez en la casa están enfrentando una tormenta, una tormenta eléctrica, una dificultad. Nosotros decidimos cuál es nuestra clase de vuelo, porque yo veía en cuanto a Selaf, las codornices pesadas, ellas
vuelan muy corto y por eso son fáciles de cazar a bastonazos. Dice que las cazaban con cazamariposas, unos bastones para coger mariposas, esas cositas de agarrar las mariposas, ¿sí? Bueno, con eso que cazan las mariposas, cazaban las codornices porque vuelan muy bajo. Las codornices vuelan hasta 1 metro, pero hay algo muy especial en ellas, y es que si ellas logran conseguir vuelo, si logran sobreponerse y elevarse, ellas empiezan a correr distancias muy largas, pero solamente si se sobreponen a lo que es corto, si se sobreponen a lo que es natural, si se sobreponen a lo que es de la tierra, a lo que está abajo. Si ellas logran sobreponerse a la carne, a las cosas terrenales y empiezan a elevarse, logran recorrer distancias gigantescas. Ellas lo pueden hacer, pero si se sobreponen. Aquí hay algo que yo aprendía con este texto, y es que el Señor dice, tu naturaleza no debe ser carnal, aunque somos cuerpo, alma y espíritu. Nuestra naturaleza predominante no puede ser la carne, porque si es la carne la que nos gobierna, y si empezamos a cosechar para la carne, a sembrar para la carne, vamos a recibir y a cosechar solamente de la carne. Si sembramos para la carne, cosechamos de la carne. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el libro de Números. Si nosotros decidimos atesorar para el espíritu, vamos a poder sobreponernos, vamos a poder volar. Algo que les ocurre a las codornices es lo siguiente, y es que a diferencia de las águilas, un viento en contra lo usan a su favor y se elevan. Las codornices vuelan bien con viento de cola, pero cuando un viento les sale de manera intempestuosa o de manera abrupta, un viento les sale a ellas, las hace caer de inmediato al piso, las derriba al suelo y quedan aturdidas, embrutecidas y desorientadas. Así es de que son presa fácil para un depredador. En este caso fue el pueblo el depredador de las codornices. En este caso fue el plan de Dios, porque Dios levantó un viento para hacerlas caer al campamento. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esta historia del pueblo de Israel? ¿Qué aprendemos? Dios tiene el control de nuestras situaciones. Dios está marcando nuestros pasos. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Debemos caminar por la ruta que Dios quiere que caminemos. Debemos encaminar nuestros pasos de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Debemos orar para todo, pedir dirección, escuchar la voz de Dios. No podemos estar tomando decisiones de la misma manera que se han tomado años atrás, para la carne, motivados por la carne, para la carne, porque definitivamente el que decide por su carne y para su carne va a cosechar de la carne, y para el pueblo terminó en enfermedad y plaga, terminó en mortandad y pestilencia. Para todo el campamento fue muerte, fue luto, fue duelo, fue vergüenza. Una bendición que se pudiera haber aprovechado de la manera que Dios quería. Una bendición que venía para enriquecer, para sumar. Una bendición que se echó a perder, que se vino para abajo por causa de las malas decisiones o de las malas actitudes del corazón. Nosotros debemos entender, Dios tiene el control. Lo decía ese etólogo alemán, una persona experta, un estudioso, un erudito. Él decía, solamente el plan perfecto, la soberanía, la providencia de Dios hace que el pueblo pase en medio de una ruta marcada por el desierto, por la cual el Dios grande también tiene ya la ruta de las codornices marcada para que el pueblo reciba bendición. Dios es bueno. Dios es bueno, Él es un Padre de amor, Él es un Padre de provisión. Dios no da cosas malas a sus hijos. Nosotros debemos pedir es con un corazón correcto. Debemos aprender de lo que ocurrió con este pueblo, que en el desierto perdió bendición, perdió la entrada a la tierra prometida, que se enfermó por causa de la carne, porque el que pide para la carne se puede saciar de su carne, y en realidad vivir para la carne y saciarse de la carne trae problemas. Yo lo he hablado con la iglesia muchas veces. Cuando hay espíritus que no se sacian, el espíritu de lujuria,
espíritus que no se sacian, que empiezan con la pornografía, que empiezan con la inmoralidad. Son espíritus que no se sacian cuando una persona toma decisiones por la carne, cuando hay parejas que se unen basados en un sentir de la carne. Son cosas que traen destrucción, son cosas que no traen bendición. Mire, la gente estaba peleándole a Dios por carne. Me parece tan impactante y es tan irónico lo que les voy a decir, porque cuando entraron a la tierra prometida, las dos primeras tribus que tomaron tierra fueron Rubén y Gad. Y las tierras que ellos tomaron en posesión eran tierras pastoriles, eran tierras ganaderas, eran tierras fértiles, eran tierras donde los ganados se alimentaban y se multiplicaban. Eran tierras demasiado fértiles para la ganadería. Y el pueblo en el desierto peleaba por carne. Estaban peleando por algo que ya estaba en la ruta y en el plan de Dios bendecirlos y darles. Estaban peleando por algo, estaban en su carnalidad, en su inmadurez, quejándose y queriendo para ellos más. No esperaban y no confiaban en Dios. Pero también estaban peleando por algo que era pasajero y momentáneo, y que en esos 40 días, que iba a durar solamente el desierto, solo 40 días, en esos 40 días tal vez no iban a tener la misma carne que habían tenido gratis en Egipto, porque gratis en Egipto, miren, gratis en Egipto no hay nada, es una falacia, es una falsedad. El que diga que en Egipto rumbió gratis, farrió gratis, disfrutó gratis, es un gran mentiroso. Porque gratis en Egipto no hay nada. Todo te lo cobra Satanás y te lo cobra con creces. Todo te lo cobra. Te lo cobra con creces. En Egipto no hay nada gratis. Eso es una gran mentira. Placer momentáneo. Cosas efímeras y pasajeras. Gratis en Egipto comíamos carne. Mentiras. Estaban peleando por carne que en tierra de bendición, que en la tierra prometida solamente era aguantar 40 días, una cuarentena, 40 días. Era pasar con honores esta prueba de 40 días. Eran solo 40 días. Eran solo 40. Se convirtieron en 40 años. Ellos quisieron meter su mano en el asunto y esto terminó mal. Miren, es tiempo de esperar en Dios. Es tiempo de que nuestra identidad sea la del águila y no la de la codorniz. Seamos águilas que nos elevamos, que nos ensanchamos, que aprendemos a cazar, que arrebatamos, que nos fortalecemos, que nos levantamos, que nos sobreponemos. Seamos águilas y no seamos codornices, Selah. No seamos pesados. Hay gente que es tan pesada. Hay personas que son demasiado pesadas en su ambiente. Hay gente que en una casa pone un ambiente pésimo. Hay personas que un solo miembro de una familia se tira al ambiente, así como dicen por ahí, se le tira en la fiesta a un payaso, en serio. Gente que vive con una amargura, con una pesadez de carácter. Gente que se mimetiza, que se amolda a las cosas del mundo como las codornices, se mimetizan. Si están con estas personas, les llevan la idea a este grupo de personas. Si están con estos otros, les llevan la idea a este otro grupo. Pero jamás sientan un precedente y jamás demuestran carácter de hijos de Dios. Nosotros debemos aprender. Y nuestro carácter, nuestra identidad, es la que la palabra del Señor dice. Somos águilas, no codornices. Muchachos, este es un mensaje que el Señor nos ha venido dando. Son semanas recibiendo esta palabra. Son semanas tratando de entender lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo de cuarentena. De nosotros depende que el trato sea un tiempo corto o que el trato se extienda. Si queremos seguir sembrando para la carne, de la carne viene respuesta, nada bueno. Pero si sembramos para el Espíritu, dice el apóstol, somos humanos, pero no peleamos como humanos. No podemos permitir que el hombre natural siga gobernando nuestra vida. Somos humanos, mas no peleamos como humanos. Los bendigo, anhelo de parte del Señor que Él obre en el corazón de cada uno de ustedes y que entiendan que es el tiempo de extender las alas
que es el tiempo de levantarse por encima de las tormentas, que no podemos dejar que nada nos aplaste, que nuestro vuelo no puede ser un vuelo corto, que debemos soltar esta naturaleza de la tierra. Entre más lejos estamos de las cosas de la tierra, más cerca estamos de Dios y más lejos podemos volar y más propósito de Dios podemos cumplir. Muchachos, los amo, los bendigo, compartan esta palabra con quien la necesite. Nos vemos los que están en academia el martes, en intercesión los jueves. Si alguna persona tiene necesidad de oración, por favor envíenos sus peticiones al Facebook en mensaje o al Facebook de la iglesia Kingdom. Nos pueden encontrar en YouTube. También mandamos un saludo para la gente del Canal 5, para el cual también se transmite esta palabra, en Cable Más. A los pastores fuera del país, a los pastores cisneros, a la familia, a los pastores de la cobertura, un abrazo. Nos declaramos en bendición como hijos y herederos del reino. Los amo un montón, bendiciones. Amén.